Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Soy Edward Müller, soy el rector y fundador de la Universidad para la Cooperación Internacional, que es una universidad que trabaja en toda América Latina y el Caribe en procesos virtuales. Vengo a hablarles del desarrollo regenerativo. ¿Y qué significa desarrollo regenerativo? O sea, ¿por qué hablar de desarrollo regenerativo y no desarrollo sostenible? Básicamente porque no podemos alcanzar ya el desarrollo sostenible. Ya pasó el momento hace varios años. El impacto planetario del ser humano es tan severo que realmente si no regeneramos condiciones en el planeta y no solo los temas ambientales, va a ser muy difícil mantener un planeta funcionando como el que conocemos. Estamos ahora enfrentando la extinción planetaria mejor documentada en la historia. Tenemos la mayor cantidad de información, ciencia, como para saber exactamente por qué nos vamos a extinguir. El tema es que esa ciencia no se está utilizando en la toma de decisiones. Y yo soy totalmente a favor de la ciencia, necesitamos ciencia. Pero yo creo que no hace falta más ciencia para saber cómo corregir lo que estamos haciendo mal. Si analizamos los impactos globales provocados por el ser humano, que entre todos se llaman cambio global, el cambio climático es uno de ellos, pero no es el más importante. Ahora es moda hablar de cambio climático y todo el mundo está enfocándose al cambio climático. Pero, por ejemplo, la pérdida de diversidad biológica es más importante a nivel planetario que el cambio climático. El segundo impacto más severo provocado por el hombre es el ciclo del nitrógeno, o sea, el uso de fertilizantes indiscriminadamente. Y en tercer lugar viene el cambio climático. El tema es que aquel futuro inimaginable que nos temíamos hace 20 años, por lo que nos decían los científicos, es que ya estamos llegando ahí, o sea, ya llegó el futuro no agradable. Y las grandes migraciones de África hacia Europa, por ejemplo, no tienen que ver con un dictador apoyado por Rusia o por gringos, tiene que ver con procesos de cambio climático que generaron migraciones masivas del campo a la ciudad por falta de poder producir, por falta de agua, por sequías extremas, y esa gran migración fue lo que generó los temas políticos. Si analizamos el tema de la biodiversidad, yo tengo hijos de diferentes edades y cuando llevaba a mi hijo mayor a las áreas protegidas, al campo en Costa Rica, él tuvo la oportunidad de ver el doble de la vida que mi hijo menor de 4 años. Centroamérica ha perdido más de la mitad de la diversidad de la vida en la región y eso realmente es impactante. Hace 15 días salió un informe sobre la biodiversidad a nivel mundial y el 58% de la superficie terrestre tiene niveles de biodiversidad por debajo de los niveles seguros de funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué implica esto? Que estamos perdiendo la capacidad de función de ecosistemas en la mayoría de la superficie terrestre. Los tomadores de decisión se preocupan por las recesiones económicas, pero una recesión ecológica podría tener consecuencias aún peores. Y el daño que hemos provocado a la biodiversidad significa que estamos en riesgo de que eso suceda. Hasta que, y al menos que recuperemos la biodiversidad, estamos jugando en la ruleta rusa. Eso lo dice el profesor Andy Purvis, uno de los autores de este informe. Los grandes biomas, por ejemplo el Amazonas, están muriendo, están liberando carbono, no están absorbiendo carbono. En el 2005, con una gran sequía, el Amazonas liberó una cantidad de carbono equivalente a Estados Unidos prácticamente. Y en el 2010 liberó una cantidad equivalente a Rusia y China juntos. La cantidad de vida que murió en el Amazonas en cada una de estas sequías es incalculable. En Costa Rica vemos como el quetzal empieza a desaparecer a raíz del tucán. El tucán que vivía en zonas bajas ha migrado a las zonas altas y se come los pichones del quetzal. El quetzal no lo reconoce como enemigo. Eso es parte del cambio climático. De hecho, estamos perdiendo el bosque nuboso que se está transformando en bosque lluvioso. Y esto implica que otros procesos como el tema marino está colapsando. Ya
la mayor barrera arrecial en el mundo, en Australia, el 95% se blanqueó este año y más de una tercera parte ya murió. Es increíble que tantos miles de kilómetros de arrecifes estén en proceso de morir en pocos meses. En el año 2010 era el Año Internacional de Diversidad Biológica y se presentó un informe, y justamente en la introducción, en el prólogo, don Ban Ki-moon dice que es un fracaso colectivo de la humanidad porque no logramos disminuir la pérdida de la diversidad biológica. Nos propusimos ahí en esa reunión, y yo participé de esa reunión, de darnos 10 años más de plazo, con un programa estratégico, un plan estratégico para lograr frenar la pérdida de diversidad biológica con 20 metas. Yo desconozco esfuerzos reales de parte de Costa Rica y de muchos países para cumplir con esta meta, y nos faltan 4 años para cumplirlas. Cuando analizamos nitrógeno, el segundo componente de impacto humano, es increíble que le hayamos creído a tantas universidades y tantos académicos que se requerían plaguicidas para producir alimentos. Se nos dijo que solamente así podemos salvar la alimentación planetaria. Es mentira. O sea, Costa Rica del año 77 al 2006 incrementó 30% su tierra agrícola, pero aumentó en 328% la cantidad de plaguicidas. Y el rendimiento de cultivos no mejoró. Y más, en muchos de los cultivos ha bajado el rendimiento por hectárea. Entonces hemos aumentado 300 y resto veces la cantidad de plaguicidas con un rendimiento decayente. O sea, no es cierto. Y esos plaguicidas además están provocando la extinción de las abejas, de los polinizadores. Y el resultado son millones de hectáreas, más de 300 millones de hectáreas hace 10 años, degradadas en América Latina. En Costa Rica más del 30% de las tierras están degradadas y tienen que ser recuperadas. El 50% de América Latina está con suelo degradado. La ganadería, deberíamos haber aprovechado la sequía enorme en Guanacaste para eliminar el ganado de Guanacaste. Yo sé que los amigos ganaderos se enojan, soy veterinario y he trabajado con muchos de ellos, pero el ganado hoy produce más calentamiento global que todo el sistema de transporte mundial. Y Guanacaste no va a tener condiciones de seguir manteniendo la ganadería. Deberíamos usar, en vez de incentivar y subsidiar la subsistencia de estos ganaderos, deberíamos invertir para que se cambie el sistema productivo a otro sistema más eficiente y que pueda estar acorde, digamos, con los escenarios de cambio climático que se ven para Guanacaste. El trasladar más agua por canales no es la solución, y he escuchado a muchos expertos, según ellos expertos, diciendo que el tema viene por infraestructura de agua. Eso significa que en la zona atlántica se queda sin agua con tal de seguir aumentando la capacidad de producción de Guanacaste. En agricultura vamos a ver muchos cambios. Ya en Costa Rica se poliniza a mano el maracuyá desde hace muchos años, pero el tema de plagas, el tema de la producción de café en calidad, la cantidad de procesos que están cambiando por el clima asusta. Y de hecho, si uno ve las proyecciones de los países, Dominicana, El Salvador y otros países que ya tienen proyección de productos de alimentación a futuro, básicamente al 2060, 2080 dejan de producir alimentos. Y ya están viendo enormes pérdidas en las cosechas por sequías, por inundación. Y cuando llegamos al tercer componente de cambio global de impacto, es el cambio climático. Hemos ido aumentando la cantidad de carbono. El carbono se mide en partes por millón equivalentes de CO2. Entonces todo lo que son gases de metano y otros se ponen a un equivalente a CO2. No importa, digamos, la parte científica, lo que importa es el número. Durante millones de años nunca llegamos a 300 partes por millón. Lo más extraño es que después de 22 años de negociación sin poder frenar las emisiones de CO2, en la reunión de París llegamos a 400 partes por millón. Fue la última vez que cualquiera de nosotros seres vivos respiró en una atmósfera que conocíamos como normal. Hemos roto todos los récords. En este año llegamos a romper el 10º año consecutivo más caliente de la historia. Ya sabemos que para el año 2036, o sea, en 20 años, el planeta cruza la línea de peligro. El 2016 ha roto todos los récords. Ha sido en los últimos 6 meses el año más caliente mes a mes de toda la historia de la humanidad. Ya con meses, algunos meses en febrero, por ejemplo, llegamos casi que al 1.5 grados centígrados de incremento de temperatura a nivel global. Eso ya realmente son niveles catastróficos. El CO2 está realmente a un nivel
donde tenemos que reducirlo. No podemos seguir aumentando. La meta es llegar a 450 partes por millón, como gran cosa. No, tenemos que reducirlo a 350 partes por millón para mantener un planeta como lo conocemos. Y eso lo cruzamos en el año 87. O sea, significa regenerar la capacidad planetaria. Los acuerdos de París nos llevan a un aumento de temperatura. Es fabuloso el acuerdo de París. Por primera vez los países se comprometieron. Pero solo 5 países realmente prometieron lo necesario. Costa Rica, por suerte, entre ellos. Pero no vamos a lograr. Y de hecho un panel de científicos le escribe a la prensa analizando el Acuerdo de París y dice lo que la gente quería escuchar era que se había llegado a un acuerdo sobre el cambio climático que podría salvar al mundo sin la necesidad de cambiar estilos de vida y aspiraciones. Realmente no logramos un impacto. ¿Cuál es la causa? Digamos, esos son todos síntomas. La enfermedad realmente es la sociedad de consumo. Y ya Perón, en el año 72, Juan Domingo Perón, en el año 72 le escribe al Club de París y dice: la mal llamada sociedad de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto porque el gasto produce lucro. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos, a los que deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna corta vida porque la renovación produce utilidades. Si uno analiza un combustible del automóvil, la energía del automóvil, 0.6% de la energía se usa para mover al chofer. El 99.4% mueve el ego del chofer, y cuanto más grande el ego, más grande el auto. Es una economía extractivista, una economía que usa los recursos naturales indiscriminadamente. Estamos en ese momento consumiendo 1.6 planetas por año, y no tenemos 1.6 planetas, o sea, lo que significa esto es que lo que el planeta tarda 18 meses en producir, nos lo consumimos en 12 meses. ¿Y a quién beneficia este modelo económico? Al 1% de la población. Ya este año rompimos un récord donde el 1% tiene más que el 99% de la población. Hay 62 millonarios, o billonarios, trillonarios, que tienen más que 3.500 millones de personas actualmente. Hemos aumentado el consumo más de 36 veces en los últimos 100 años. La tasa de extracción de recursos se ha aumentado enormemente y el planeta ya no da más. La cultura es fundamental para lograr cambios en la sociedad, pero nuestra cultura está preocupada con lo superfluo, con lo de Hollywood, con los actores, con banalidades, y no está preocupada con su propio destino. Entonces necesitamos un desarrollo regenerativo que es holístico. Significa que la visión reduccionista de la ciencia y la academia occidental, que separa todo en componentes y cree que al matar los componentes de tanto estudiarlos vamos a lograr avanzar en la solución de problemas. Y no es cierto, porque la interacción es más importante que los componentes, pero nuestros sistemas no están estructurados para ver interacciones. Estamos especializados y ultra especializados con doctorados y postdoctorados en componentes de cada sistema y no vemos el sistema como total. Si queremos hablar de desarrollo regenerativo, estamos hablando de un eje ambiental, social, económico, político, cultural y espiritual. Voy a pasar a explicar algunas cositas de cada uno muy brevemente. En lo ecológico, implica restaurar paisajes funcionales, implica regenerar ecosistemas. No estoy hablando solamente de bosques, estoy hablando de ecosistemas naturales, pero también los ecosistemas productivos. Gestionar adecuadamente la biodiversidad. Y cuando hablamos de biodiversidad no estamos hablando del osito panda o el oso polar. Estamos hablando desde los microorganismos del suelo hasta la ballena azul. Los suelos no son un sustrato ingenieril, como lo ven las facultades de agronomía. Los suelos deberían ser vistos como un sustrato vivo. Y realmente, si logramos mantenerlo vivo, sin los agroquímicos, producen mucho más que con agroquímicos. Tenemos que hacer una recuperación enorme de la agrobiodiversidad. En el pasado, durante 12.000 años, usamos 7.000 especies de plantas y animales para consumir. En ese momento, el 90% de nuestros alimentos vienen de 15 especies de plantas y de 8 animales. O sea, estamos realmente limitándonos a futuro, y con el cambio climático va a ser necesario recuperar especies que usábamos anteriormente, que puedan representar una capacidad adaptativa al cambio. También tenemos que trabajar en las cuencas hidrográficas, las áreas de recarga, y esto, las áreas de recarga de mantos acuíferos, puede implicar a llegar a tumbar urbanizaciones que se construyeron sobre ellas. Los ecosistemas costeros, los manglares, si no recuperamos los manglares, los edificios y hoteles que se construyeron encima de los manglares, y sabemos de varios ejemplos en Costa Rica,
se lo va a llevar el mar. El manglar es el único freno real al incremento del nivel del mar. No lo va a evitar, pero va a controlar un poco la erosión. Debemos recuperar los ecosistemas marinos. Cuando uno analiza los pescadores de la costa pacífica, que ya su producción es casi que nula por exceso de cosecha, y vemos que instancias gubernamentales en el pasado se han negado a las áreas protegidas marinas. Una hembra puede producir 2 millones de huevos si es adulta. Un pez juvenil produce 100.000 huevos. Y no tenemos áreas protegidas donde pueden llegar adultos los reproductores, vamos a agotar rápidamente. Y cuando hablamos de pesca de arrastre, ni hablar. O sea, sería un error garrafal que nuestro país regrese a ese tipo de explotaciones. Estamos hablando de usar muchos instrumentos y metodologías: enfoque ecosistémico, adaptación basada en ecosistemas, la agroecología, agricultura climáticamente inteligente. En fin, hay mucha técnica, pero además de la técnica científica tenemos que usar el conocimiento local. Las comunidades locales son las que han crecido en los ecosistemas y entienden mejor el funcionamiento de los ecosistemas que cualquier profesor sentado en un pedestal de cristal en alguna universidad. Entonces debemos lograr llevarle ciencia al conocimiento local para generar respuestas. Tenemos otras experiencias positivas. Los cubanos se quedaron sin químicos en los 90. Producen el alimento que necesitan con altísimos rendimientos, 130 toneladas por hectárea en lotes baldíos en La Habana, cosechan su propia semilla, no producen con químicos. Y podemos aprovecharnos de este know-how para mejorar la producción alimentaria en el planeta. Tenemos que realmente enfocarnos en lo social, en regenerar sociedades funcionales, equitativas, participativas, activas, no enfocadas al consumo suntuoso, el despilfarro y la elevada dependencia energética de recursos no renovables. O sea, debe ser un desarrollo social inclusivo, donde la gente participa activamente en su desarrollo. Tiene que tener acceso a información y conocimiento. Obviamente la educación es fundamental. Tenemos que educar para una sociedad solidaria, alejándonos de los modelos impuestos por las famosas escuelas de administración que nos quisieron convencer de que la competencia y la competitividad son el fin último de toda actividad. Esto no puede seguir adelante. O sea, necesitamos una sociedad que valora los derechos comunitarios por encima de los derechos individuales, que valora a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Necesitamos una nueva educación para una era planetaria. En la economía, si no regeneramos un modelo económico que está fallido, que tuvo un ataque cardíaco en 2008 y está siendo mantenido con respiración artificial, no vamos a corregir nada. La economía no puede estar por encima de la sociedad. El modelo predominante reside básicamente en el empobrecimiento del pensamiento económico y científico. O sea, está desconectado de los contextos más importantes: el cultural, ético, el político, demográfico, el natural, ecológico. Eso lo dice Christian Felber en el libro La economía del bien común. Estamos hablando de que los mercados financieros poderosos, las economías virtuales, volátiles, manejan el planeta, manejan las decisiones, manejan la política. Las grandes corporaciones son dueños de la política actual. Y tenemos que llegar a la base de la pirámide, al montón de personas que no tienen acceso a un desarrollo. La economía debe ser distributiva. Tenemos que incorporar el valor real del capital natural, de la naturaleza, ecosistemas, en el cálculo. De hecho, una de las metas desarrolladas en Aichi, en Japón, en la COP10 que mencioné, es que al 2020 los países tienen que tener incorporado el valor real de la biodiversidad en los valores económicos nacionales, o sea, en la contabilidad pública. Yo no veo a nuestro ministro de Hacienda trabajando hacia eso, y nos quedan 4 años para hacerlo. Tenemos que pasar de la competencia y la vida de lucro a la cooperación y solidaridad. Básicamente el éxito empresarial debe cambiar de un beneficio financiero a una contribución al bien común. Y eso lo dice Christian Felber otra vez. En la parte política necesitamos transparencia, necesitamos ética, necesitamos fomentar las democracias participativas plenas y no solo de las democracias electorales. Tenemos que generar una verdadera gobernanza participativa donde la sociedad como un todo define el rumbo del desarrollo y no un montón de políticos vendidos al sector corporativo. Si no logramos modificar esto, no tenemos futuro. Y para modificar esto necesitamos formar jóvenes, miles de jóvenes. Las redes sociales son un tremendo instrumento. Se demostraron que pueden derrocar gobiernos en el norte de África, pero no habían jóvenes para asumir los vacíos. Entonces tenemos que formar los jóvenes y usar las redes sociales para romper el esquema
de la política tradicional, partidaria, y buscar un cambio radical de paradigma. Para eso necesitamos reforzar la parte cultural. Y la cultura se está perdiendo a un ritmo alarmante. Entonces tenemos que formar gente, tenemos que recuperar la diversidad cultural, tenemos que recuperar esa identidad que nos amarra. Y para eso necesitamos potenciar el espíritu crítico, analítico y una base sólida de valores y tradiciones de las familias, las comunidades e incluso la patria. No se trata de llenar la mente de conocimiento, de información, y sí de iluminarlas. Tenemos que partir a otra sociedad. En la componente espiritual para mí es el más importante, porque es lo único que realmente toca a la persona en el fondo. Y necesitamos una transformación de una magnitud tan grande que si no atendemos el tema espiritual no lo vamos a poder lograr. ¿Qué pasa? Las universidades tradicionales no contemplan el tema espiritual porque no se puede medir. Pero para mí debemos buscar ese fortalecimiento en valores, y el Laudato Si del Papa Francisco para mí es una de las mejores guías del camino a seguir para un desarrollo regenerativo a nivel mundial. Tenemos que buscar cambios interiores en las personas. Las soluciones tecnocráticas van a ayudar, pero no van a solucionar el problema. Tenemos que hacer que la gente reconozca su responsabilidad individual y colectiva y actuar dentro de esa dimensión. O sea, el espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza. Eso lo dice la Carta de la Tierra. Entonces, para poder poner en práctica el desarrollo sostenible necesitamos incorporar procesos como la gestión creativa, que es el uso de escenarios futuros y tratar de encontrar cuál es el escenario más favorable o menos malo y jalar el desarrollo hacia ese escenario, pero no con los indicadores de PIB y de rentabilidad, sino viendo calidad de vida, viendo desarrollo humano, viendo largo plazo, o sea, una nueva sociedad global, una nueva civilización básicamente. Esto implica usar conocimiento, implica usar información histórica, implica usar ejemplos prácticos. Tenemos que realmente empezar a formar la gente no en saber, que es el conocimiento básico en lo que da la universidad actual. Es formar gente para saber ser, o sea, gente que tenga un comportamiento, una actitud diferente, y eso no se enseña enseñando materias, eso se enseña trabajando en el ser humano en el fondo, hablando de inteligencia múltiples, hablando de que el éxito no es el que saca la mejor nota, el éxito es aquel que logra desarrollar una comunidad, o sea, alejarnos del individualismo y pasar a lo colectivo, pasar de los clusters a la co-creación, a la colectivización del aprendizaje, a redes integradas, pasar de la economía egocéntrica, ecosistémica, a la economía ecosistémica. Estamos hablando básicamente de la muerte, y está ocurriendo la muerte de la civilización del yo máximo a un beneficio comunitario. Eso requiere un liderazgo. La Carta de la Tierra nos indica claramente el tipo de liderazgo: transparencia, equidad, espiritualidad, ética, valores. Porque no podemos seguir afectando el planeta, o sea, ya no podemos seguir más. O sea, nos toca a nosotros tomar la decisión si queremos seguir o no en una tierra como la conocemos. Entonces la humanidad debe elegir su futuro. También esto es parte de lo que está en Carta de la Tierra. Ojalá que nuestro tiempo sea recordado como el despertar de una nueva reverencia hacia la vida, la resolución firme de lograr el desarrollo sostenible, el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz y la alegre celebración de la vida. Eso es la conclusión de Carta de la Tierra. Muchas gracias.